Pues la verdad que al final se convierte en el viaje que todo el mundo va a realizar. Unos llegan antes, otros llegan después. En el fondo es un proceso que se basa en una introspección continua, en una mirada interior. ¿Cómo llega uno a esa mirada o a esa búsqueda de esa visión espiritual, a esa mirada más allá de lo material? Pues uno llega al final cuando ha probado tantas cosas materiales y tantas búsquedas de objetivos, de cosas en el mundo que uno va consiguiendo, va adquiriendo, pero con el tiempo siempre queda una sensación de que falta algo. Esa podríamos decir que es la sensación más común, que además esa sensación está muy asociada a la culpabilidad, porque hay una falsa ilusión de que estás separado de todo, separado de tu propia sabiduría y que has hecho algo erróneo, por lo que tú mismo has de resolver el problema en el que te has metido. Esto digamos que sería un resumen muy sencillo del camino de la espiritualidad. Uno va llegando a esa visión más profunda o menos física cuando ya has probado muchas cosas en el mundo físico y, como te digo, esas sensaciones se quedan siempre como limitadas, como que parece que hay algo más pero no lo acabo de sentir. De ahí que cuando uno empieza ese autoestudio, ya sea a través de la meditación, que es uno de los caminos que más rápidamente te llevan a esa experiencia, ya que silencian la mente, pues te ayuda a empezar a sentir lo que realmente eres, ese descubrimiento de quién eres. La búsqueda de la paz interior es el camino que te lleva a ese conocimiento real de quiénes somos, ya que cuando hay tanto ruido mental, cuando está uno tan enredado con las cosas del mundo, pues no puedes parar, y al no parar, pues te olvidas de esa sensación que realmente estás anhelando todo el tiempo. De ahí que el obtener el silencio mental, y la meditación para eso es fundamental, pues ayuda a que puedas empezar a sentir lo que hay detrás de toda esa experiencia mental de pensamiento, de emoción, de acciones. Hay un observador, hay un ser, una esencia, una presencia, un tomador de decisiones. El nombre un poco nos puede dar igual, pero lo importante que es que cuando empiezo a silenciar, empiezo a sentir esa paz interior, es cuando empiezo a tener esa experiencia de lo que verdaderamente soy. Por eso la meditación ayuda mucho, ya que te lleva directamente a esa experiencia, ya que al acallar la mente y empezar a silenciar, empiezas a sentir una sensación que eres tú mismo. Por eso la meditación te lleva directamente a esa experiencia espiritual. Es verdad que al principio, al haber tanto ruido, pues también cuesta sentirlo, pero de ahí que la constancia en este camino sea totalmente necesaria, fundamental, y en el fondo acaba convirtiéndose en un camino de disfrute. He visto un montón de personas que cuando empezaban con la meditación les parecía algo aburrido, una batalla ahí entre uno y sus propios pensamientos, pero con el tiempo al final se convierte como en un espacio de descanso que te lleva a un silencio mental, te lleva a uno a sentir esa paz, y ahí es donde empieza el camino del recuerdo de quién eres realmente. Hay muchas tradiciones espirituales que nos pueden ayudar, manuales, como podría ser, por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo el curso de milagros, pues es un entrenamiento mental que te ayuda a entender y a tener la vivencia usando los símbolos del mundo como un camino de recuerdo de lo que verdaderamente eres, usando el mundo como un aula de aprendizaje donde empiezas a recordar realmente el poder que hay en ti. De ahí que esta llegada o ese camino que uno empieza a realizar con el autoconocimiento, con el desarrollo personal o el crecimiento personal, va derivando, si hay constancia y si hay dedicación, a esta visión espiritual, a esta mirada de algo más allá de lo físico, el recuerdo de quien realmente eres. No te quedas solamente con lo que aparenta uno ver, sino que empieza a mirar más allá de lo que los sentidos físicos te dicen que es, de cómo los sentidos físicos te dicen cómo funciona el mundo. Empieza uno a mirar como el que dirige realmente esos sentidos físicos, el gran conductor, el gran realizador de la propia película de tu vida. Por eso este camino que uno empieza a realizar cuando empieza a conocer de qué va todo este mundo de conocimiento de uno mismo, uno acaba quedándose atrapado
porque no atrapado en el mal sentido, sino todo lo contrario, porque cuando empiezas a sentir mejores sensaciones, empiezas a comprender cosas, empiezas a sentir esos chispazos de claridad donde entiendes algo que a lo mejor llevas años sin comprender, cuando empiezas a darte cuenta de que por qué haces lo que haces, cuando empiezas a ser consciente de por qué te sientes, cómo te sientes, pues estás abriendo una puerta de conocimiento interior que realmente te atrapa y te lleva a querer saber más. De ahí que si eres constante, si disfrutas el camino, si eres paciente, si te acompañas incluso de personas que están en este mismo o en esa misma sintonía donde tú te encuentras, te darás cuenta de que siempre, siempre, siempre el camino va a merecer la pena. Por eso, cualquier tipo de herramienta, recurso, meditación, libros, teorías ancestrales, leyes universales, cualquier tipo de enseñanza espiritual que te acerque o te ayude o te empuje en este conocimiento y recuerdo de quién eres realmente, pues será bienvenida en tu camino espiritual. Además, si tú estás decidido a mirar desde esa visión, te aseguro que no tendrás tú que ir a buscarla. La enseñanza o la persona o el vídeo irá a ti de una forma clara y directa, porque así funcionan las cosas. Tú estableces tu intención y la vida que te escucha y no estás separado de nada externo, sino que es simplemente tu propia extensión, pues lo que tú pides se te va a dar, va a venir a ti automáticamente. Entonces, si tu camino o si tu decisión, si estás viendo este vídeo, es empezar o continuar de una forma más profunda con tu conocimiento espiritual, simplemente decláralo, pídelo, mantente firme en tu mente y verás cómo así ocurre. Yo en mi caso me acuerdo cuando empecé a adentrarme en todo este mundo, yo decía: oh, pero si esto que estoy leyendo tiene que ser tan guay, ¿cómo se hace eso? Yo quiero vivirlo, ¿cómo lo puedo hacer? Yo lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y tantas veces lo pedí que al final aparecieron las personas, apareció el libro del curso de milagros y empecé a aprender de personas que ya habían entendido mucho mejor que yo en aquel momento esa enseñanza, y al final empecé a empaparme como una esponja y a practicarlo, ya que la diferencia no solo está en el entendimiento mental, sino en la vivencia, en tu día a día, en esa vivencia sentida, donde constatas, donde compruebas que todo eso que te dicen esos libros, pues tú lo puedes vivir, lo puedes sentir. Y cuando tú lo sientes, realmente es cuando te das cuenta de que es realmente verdad. De ahí que tu práctica sea importante, tu entrenamiento. Recuerda que eso es algo que siempre digo y es algo que realmente veo en muchas personas, que es la gran diferencia entre unos y otros. Y si tú quieres estar en la mirada de la práctica, de la vivencia en sí, no solo el entendimiento, pues ya sabes que has de sumergirte, has de tirarte a la piscina, ya que uno solo va a aprender a nadar cuando se tira al agua. Pues espero que este vídeo te sirva. Recuerda suscribirte al canal para ir recibiendo los avisos de los siguientes vídeos y sobre todo, ya sabes, si esa es tu mirada a la que quieres instaurar en tu día a día, esa visión espiritual, mirar más allá de lo que aparenta ser y sobre todo poder sentirte como te quieres sentir independientemente de lo que esté sucediendo en tu exterior, ya sabes que eso es posible si te dedicas el tiempo a conocer cómo funcionas y a conocer cómo funciona todo aquello que te conduce a esa mirada interior. No hay nada separado, está todo unido. Simplemente has de comenzar por una firme decisión y sostenerla en el tiempo. Y te aseguro que aparecerá en tu vida todo lo que necesitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego.